cine, entonces también nuestro primer contacto con la audiovisual era a través de las telenovelas y de los unitarios, como se decía en esa época, un poco por ahí. Yo soy de Paso a los Libres, Corrientes. Es una ciudad bastante pequeña y hubo cine en un momento, después cerró, ahora reabrió, pero siempre tuve como esa sensación de que me quedé un poco afuera de un montón de cosas. Y lo digo como con algo como interno mío de que me quedé afuera de una cultura. Entonces cuando comencé a estudiar y vine a Buenos Aires fue medio comenzar a desaforadamente leer y a desaforadamente consumir cine, cosa que no lo tenía en Paso a los Libres. De hecho, en su momento, cuando yo era chico, había una librería, después cerró. Es un pueblo, una ciudad chica, un pueblo que durante mucho tiempo quedó un poco apagado. Y esa ausencia de cine y de literatura me hizo consumir muchísima televisión. Y en la televisión sí, en los 90 para mí creo que era alguien ahí que miraba y decía, oh, acá hay algo. Y después también referido al cine y a María Elisa Lemberg, en esto de otros cuerpos, de eso no se habla. La protagonista Nana es increíble, esa historia de deseo de un cuerpo disidente es hermosa y hay una liberación ahí de, che, yo me corro de todo esto y voy a ser enana porque soy enana y porque tengo el orgullo y el placer de serlo, digamos. O sea, para mí esa película es increíble. Bueno, en mi caso también soy de Corrientes. Y creo que hay algo por ahí de esas primeras imágenes que decís que tienen mucho que ver que rondan con algo muy incompleto, ¿no? Una relación quizás con esa, no sé, erótica o algo de, ¿no? Lo que una puede alcanzar desde la infancia en eso, ¿no? Y que tiene que ver un poco con lo prohibido, con algo que no se llega a completar. Y recuerdo mucho un primer encuentro con una película que nada que ver, no es nada, fue de Liceo Subiela, de Hombre mirando al sudeste, que estaba viendo mi mamá y mi papá y que me dijeron en un momento, no, vos no vas a entender, no hay algo de eso y justamente todo como más ganas de ver, ¿no? Y después también recuerdo de Camila, lo que decís, lo mismo, en la tele, así en un canal de aire mirando y que también en un momento como, no, eso no es para tu edad, entonces como también, ¿no? Una atracción un poco sobre lo prohibido y sobre la imaginación también que me venía a mí de esas imágenes incompletas, ¿no? Y creo que en relación a la locura hay mucho de eso incompleto, o al menos es toda una relación de imágenes con lo incompleto por la ausencia también de un imaginario en torno a eso. Como libro, como novela, La Tregua. Me acuerdo que fue como un libro que leí así más de chico y fue como, ok, después hizo una película y había algo ahí de que la historia homosexual es del hijo, está como más tapada y pasa de costado, pero es como uno de los primeros recuerdos de bagaje así de, che, acá hay algo que me gusta, que quiero seguir buscando, que quiero seguir encontrándome con cosas similares a estas. Y eso está bueno por ahí porque es algo muy chiquito y sin embargo alimenta, ¿no? Es como que pone una semilla ahí de futuro. Y tengo la idea de que en la película, en La Tregua lo hizo Gasalla, ¿no? Lo hizo Oscar Martínez. Oscar Martínez. El hijo gay era Oscar Martínez. Okay. Muy jovencito, creo que fue su primera película, de hecho. Bueno, pensando, siguiendo con lo nuevo, ¿no? Se me ocurrieron tres posibilidades para pensar lo nuevo en el cine, ¿no? Voy a leer unas palabras de la película Las hijas del fuego de Albertina Carri, que es una película de 2018, muy interesante, en el que una de las mujeres de la película, que es la que se propone filmar una película porno, va reflexionando sobre la imagen y dice al principio de la película
Dice, el problema no es nunca la representación de los cuerpos. El problema es cómo esos cuerpos se vuelven territorio y paisaje frente a la cámara. Y a partir de esto, ¿no?, que es un poco el leitmotiv de la película, empecé a pensar que una de las cuestiones interesantes de lo nuevo que se puede ir diciendo, que el cine, ¿no?, que se puede ir encuadrando, ya no es la construcción de la persona gay o trans o lésbica o como tipología, sino el de una batalla, ¿no? Tengo esa primera, y que es continuamente mostrar una batalla por cómo se mapean los cuerpos, cómo se mapean las miradas, cómo se mapean el deseo, ¿no? Pensé mucho esto, creo que en Esteros es bastante claro, ¿no?, entre esa lucha entre las posibilidades que tienen esos chicos que se encuentran a futuro y las políticas de normalización, digamos, ¿no? Lo pensé también en las Mil y Una, ¿no?, la constante interpelación que tiene la protagonista para ir para un lado o para el otro, ¿no? Y me pregunto, leyendo la novela, si también no está en tesis sobre una domesticación. La idea de lo nuevo como una especie de campo de batalla. Bueno, justo la que todavía no se estrenó. Sí, no. La novela es una novela, además de un montón de cosas, es una novela erótica también, en donde, hablando de los cuerpos relacionados al erotismo directamente, la película, la adaptación, aborda esos cuerpos de la película, ¿no? El del abogado, el de la actriz, el del niño, y esas, de hecho la película tiene 6, 7 escenas de sexo, digamos, entonces como esa, no sé si una deuda que tiene el cine, ¿no?, pero como demostrar también de revisar de alguna manera o de explorar también esas sexualidades, ese modo de relacionarse, la historia de una actriz que se casa con un abogado gay y que deciden adoptar un niño y de alguna manera una domesticación un poco invisible, ¿no? Y en el medio de eso el sexo de esa mujer trans, el sexo de ese abogado gay, esos acuerdos. Entonces es algo que los cuerpos y la sexualidad está todo el tiempo como centro de la escena también. Por ahí vos te referís a un panorama mucho más amplio, ¿no? Pero acá directamente va a eso, ¿no? Un poco eso, completar un poco lo que decías de tesis, que sí está presente lo que está en la novela, o intenta estar presente en la película como imagen. Bueno, eso. ¿Reconoces una tradición en el cine argentino de mostrar escenas de sexo, bueno, no hetero? Bueno, cada vez más, ¿no? Pero un poco eso que decía, no sé si el cine tiene una deuda con esas sexualidades o con esas relaciones, o con pero sí con ciertas anatomías también, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a ver el cuerpo femenino en el cine muchísimo, el masculino de frente a más o menos, ¿no? Y el cuerpo de una mujer o un varón trans, por ahí mucho menos, ¿no? Entonces, creo que bueno, por lo menos en tesis se aborda un poco, y creo que sí, que no es lo más común, digamos, si reviso por lo menos de las películas que tengo en la cabeza. Yo lo heredo de una novela que está construida y que está tejida por las manos de una travesti también, ¿viste? Es como, no es una novela original o una idea original o algo que parte de una esencia travesti, sino que ya nunca me hubiese animado a hacer esa película, si no hubiese adaptado el guión con Camila, por ejemplo, ¿no? Como si ella no fuese la protagonista de la película, además. Pero porque hay algo de esto que decís, ¿no? Como que no hubiese sabido por ahí cómo abordar ciertas cuestiones en relación a esos cuerpos, de alguna manera, ¿no? Entonces, como haberlo trabajado con ella y partir de un material de ella me ayudó como
a encontrar ese recorrido y esa exploración. Y es un alto porcentaje de la película además, entonces fue como bastante intenso todo eso. Para Camila fue muchísimo, sí, una exposición, digamos, eso súper importante. Bueno, por ahí me fui un poquito a mi película, pero no sé si respondí bueno, pero por ahí. No, esto en relación a lo que vos preguntabas de la mirada y el deseo. Claro, no, a mí me pasa a la hora de filmar, digamos, Esteros es la primera película que yo filmo, y era como, che, yo sé lo que me gusta o lo que me atrae de un cuerpo y cómo lo miro, pero ¿es suficiente eso para que se vea en la película, para que se vea en el cine? Y hay algo del deseo, de la mirada que atraviesa la pantalla y que es hermoso. Bueno, a mí me resulta como muy revelador la manera en que uno mira, qué mira y cómo mira. La cámara lo descubre, lo muestra, y hay algo ahí que para mí me resulta casi mágico del cine. ¿Qué es la mirada entre ellos dos? La mirada entre ellos dos y cómo uno mira desde la cámara esa mirada, digamos, poder mostrar un cuerpo con la cámara, poder mostrar la mirada del otro con la cámara, a mí me resultó como muy revelador y lo descubrí haciéndolo. Yo por lo menos siempre estudié diseño, imagen y sonido y comencé a producir, y después en un momento tuve la necesidad o el deseo de dirigir, pero mi formación es más de productor en ese sentido. Y cuando quise dirigir, fui a dirigir una película sin haber dirigido nada antes, y nada, entonces fue como un desafío ahí, y aprendí a hacerlo haciéndolo, y me resultó como muy revelador y muy grato, y me divertí muchísimo haciéndolo. Eso. Y sí, creo que hay algo de lo que decías de esas imágenes paternas o de imágenes del pueblo, refiriéndome a Esteros, a mi película, que son normalizadores, que son tipo, che, esto es así, y que también la mirada entre ellos, el deseo y la mirada del padre, que es una mirada castradora, que cuando los nenes están bailando lo mira y el pendejo sabe que con la mirada del padre tiene que parar de bailar y tiene que sentarse, digamos. Hay algo ahí de cómo nos miran las personas, eso. Bueno, yo creo que por ahí hay algo ligado a esta batalla que decís, que en mi caso al menos pasa mucho por tratar de centrar un poco justamente esa lógica de la mirada, ¿no? Como salir un poco de ese lugar tan oculocentrista que por ahí tiene el cine, que eso también me parece que es un modo queer, como apartarse un poco de ese sentido colonizador, ¿no? Y que siempre estamos, no sé, mirando, catalogando, etiquetando, entonces un poco en las mil hay algo muy referido al tacto, ¿no? Como una imagen que intenta aproximarse a un tacto y que quizás es por, no sé, más por tacto que se puede llegar a encontrar otro tipo de experiencia, otro tipo de gesto, más que con la mirada, ¿no? Entonces creo que hay una batalla, o al menos un cine que me interesa pensarlo así, ¿no? Que parece casi imposible, porque digo, finalmente construimos imágenes y sonidos, pero sí hay algo muy cercano a eso. De alguna manera es como abrir como el espectro de los sentidos, ¿no? Que tendría que ver lo queer en este sentido, ¿no? Bueno, interesante. Otra hipótesis posible es que el cine referido a estas temáticas transicionó desde mostrar la diferencia, mostrar el despertar, el despunte, lo que sea, ¿no? El salir del closet, o mostrar eso simbólicamente como lo excepcional, lo escandaloso, lo raro, lo risible, ¿no? A dar lugar a una vida posible, ¿no? Que quizás sea el camino de Esteros a León, quizás, ¿no? O de Mía a Tesis. No sé si entra aquí Clarisa, pero puedes refutarlo. Sí, yo creo que
hay un gran caudal y una gran cantidad de películas que son una eterna salida del closet y también estamos muy acostumbrados a películas trágicas, de finales difíciles, horribles, un eterno morir de HIV también en el cine. Y creo que otro tipo de historias son posibles, son necesarias, nos permiten, el cine nos permite vernos, nos permite imaginarnos y proyectarnos, y creo que contar otro tipo de historias nos permite proyectar esos posibles futuros, esas posibles vidas. Sí, para mí es súper necesario corrernos de ese tipo de historias que ya están como muy vistas o muy contadas y que también las necesitamos contar en ciertos momentos, pero sí, creo que somos más allá de una salida del closet. Sí, no, y aparte hay en esto un gesto político, el no morir, Sí. ¿no? Es Sí, construir otra cosa, una vida, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Sí, Discutir esa vida, ¿no? Pero es una vida. Sí, maneras de relacionarnos, maneras de hacer familia, modos de construir vínculos, familias que elegimos, de nuestros amigos, de nuestros entornos, digamos, más allá de tener la familia normada. Y creo que eso es lo que nos define como comunidad queer, como que define nuestros vínculos, cómo nos relacionamos con la gente, con el entorno y entre nosotros. Y creo que eso es fundamental mostrarlo en el cine, en la literatura, en cómo... Bueno, no sé si viene al caso, pero la otra vez estaba leyendo una novela de Delany, que es un escritor afroamericano, estadounidense, que escribe ciencia ficción, y le estaba leyendo, la historia no tiene nada que ver, pero era, che, este chabón es puto. Viste, si me estás leyendo y digo, la historia no tiene nada que ver, pero cómo se relacionaban las personas, o cómo el detalle, esto como decía, del olor, del tacto, había algo de, este chabón es puto, y después sí, me enteré que efectivamente es gay, escribe teoría queer, pero hay algo ahí de leyendo algo de él que no tenía nada que ver, te das cuenta, hay algo que sucede, la manera de narrar. Bueno, sí, de Mía a Tesis pasaron más de 15 años. Mía fue previo a la ley de identidad de género. Eso, la verdad, que cambió mucho las cosas, cambió mucho las miradas, cambió mucho las historias también. Y sí, justamente Tesis es como, casi no es una película trans, de alguna manera, porque viste que también esto que decías de la mirada también cataloga, en donde uno pone la cámara también cataloga. Y siento que, no sé, por lo menos la sensación que tengo con la película es que sí está ese tránsito y está esa transición por lo que se cuenta, por el retazo de vida que se cuenta de estos personajes que bueno, que sí, que es trans, pero que lo que se aborda es otra cosa. De alguna manera se aborda la historia de una familia, es totalmente de cómo esa familia se escapa a esa domesticación quizá heteronormativa, pero casi sin poder, digamos, cómo hacen para sobrevivir. Y sí, yo noto como mucho, digamos, porque de hecho no sé, siento que Mía por ahí, que también parte de un hecho real, tenía una mirada más compasiva, si querés, en este caso con la comunidad trans, ¿no? Y en Tesis no. Y eso me parece que sí es un gesto político, digo como, por ahí está mal que lo diga yo, pero digo también porque parto de la novela, como tomar esa historia y contarla de otra manera, ¿no? Así que bueno, esa transición que decís, por lo menos yo la noto Sí. desde Mía a Tesis. Había algo en Mía, la película Mía, que termina el personaje trans también con un bebé, ¿no? Sí, Que había también una idea de futuro, sí, que en ese sentido era bastante disruptiva. sí. Estaba buena, ¿no? Es decir, bueno, todas las historias de personas travestis, ¿no? Unidas, como decía Papu, a la muerte, ¿no? Y acá, Sí, hay aún bueno, cuando le destruyen todo, ¿no? Sí, Cuando le sí. tiran el barrio abajo. Mía está construida con retazos de historias de muchas de las chicas que estaban en la aldea gay. Había una de las chicas, a una adolescente que la habían levantado ahí por el aeropuerto de Jorge Newbery, por Aeroparque, y la habían llevado y era una de las únicas chicas, digamos,
estaba embarazada y ellos se fueron enterando, eso no está en la película, ¿no? Pero entonces cuando me enteré de esa historia me pareció como lindo ese gesto frente a la destrucción, como, bueno, como ese brotecito, viste, que nace ahí de todo eso que está hecho mierda. Y ahí, bueno, te conté eso porque me parecía como que lo que decís convive, porque también es una historia real, la de esa nena y la de ese bebé, digamos. Porque era una nena, era la chica que estaba embarazada, la piba, se llama la película. No sé si querés decir algo, Clarisa, al respecto. No, me parece por ahí, creo que al menos en las pelis que hicimos, porque yo la hago, pero también la hago con mi grupo de amigas, entonces también hay una manera, ¿no?, de hacer que para mí es mucho, o sea, es como queer por lo desafiante también a un sistema y a una forma, ¿no?, en la que se entiende cómo se hace cine, un poco desobediente de ese modo, pero sí creo que hay algo como quizás ya no, o una cosa no el ejercicio de salir del closet porque ya hay algo dado, ¿no? Pero sí quizás la batalla tiene que ver con otras zonas, ¿no? Como ampliar esos territorios existenciales, pensar también cómo se es de cierta manera en cierta clase social, en ciertos lugares, corrientes, como creo que es un poco una defensa de un modo de existencia muy situado y que lógicamente corre con sus propias batallas en ese lugar. Bueno, justamente esto último que está diciendo Clarisa es la tercera hipótesis, digo, sobre lo nuevo. Y me parece que es que el cine, entiendo, qué sé yo, me propongo, deja de pensar en el sujeto blanco, urbano, la ciudad, digamos, el relato de la ciudad como el lugar donde las personas maricas, trans, lesbianas, van para escapar de sus pueblos o de sus lugares donde son juzgados, donde son perseguidos, hostigados, etc. Y viven una vida, bueno, relativamente posible. Y me parece que uno de los cambios es justamente salir de ese relato y empezar a contar historias locales y que esas vidas gays, maricas, lo que sea, son posibles en el... Y me parece que cuando uno ve las películas de ustedes, se empiezan a escuchar esas voces, esos colores, bueno, Paso de los Libres, en el caso de Esteros, en el caso, no sé qué ciudad son, de Formosa, ¿no? De Corrientes, todo. Se ven otros colores que uno tiene la sensación que se está contando mucho más, ¿no? Que me parece que hace como girar un poco lo que se muestra, lo que se siente, lo que se dice, ¿no? Decir, están estas, ¿no? A mí me da un poco de risa en Hoy Partido a las 3, que se trata sobre un equipo de chicas, muchas de ellas lesbianas, las frases de ellas, las frases bien correntinas, me parece que era otra, está hablando de otro tipo de construcción, ¿no? Me parece que no es un detalle, digamos, de color, sino algo, me parece que es sustantivo para pensar, ¿no? En eso nuevo. No sé si, Javier, en el caso de Tesis, en ese movimiento que va de la ciudad hacia Córdoba, va también en ese sentido. Sí, un poco es como un portal, ¿viste? Por el que viaja esa familia, ¿no? De Buenos Aires a Tras las Sierras, en Córdoba. En donde sí, aparece como la vida familiar, aparece el pasado, aparece lo nuevo en tensión con lo antiguo. Digamos, eso, y de hecho en Implosión, que es la película del medio, que por ahí no tiene como... Pensaba un poco lo que decía Papu de lo queer, si bien no es una película decididamente porque los personajes y los protagonistas no son gays, sí la mirada es una mirada por ahí queer de cómo se vivió esa tragedia, porque la filmé yo, digamos, que nací en ese pueblo, me crié en ese pueblo, y están esas texturas, y está como esa manera de relacionarse. ¿Y qué me dijiste de Tesis? De lo de... Sí, sí. Si en ese movimiento, digamos, de irse,
justamente de hablar de la travesti que se instala en Buenos Aires para tener otra, ¿no? Para tener una vida, porque ha sido en su pueblo hostigada, está como el movimiento opuesto, ¿no? Sí, sí, funciona así, de alguna manera. Pero también, bueno, en este caso está como ligado más a lo familiar, ¿viste? Y a todo, o sea, tiene una vida mucho más inquietante en el pueblo que en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Como que nosotros que somos del pueblo sabemos que vivir en un pueblo es súper inquietante, es súper extraño, es súper dark. Y eso un poco le pasa a la protagonista, ¿no? Sus momentos más fuertes, más trash, de digresiones, más trabas, las tiene en el pueblo, más que en la ciudad, en donde la ciudad tiene construido el escenario de la casa, digamos, ¿no? La casita de la familia. En cambio, cuando parece que vuelve a la familia, se encuentra como con otra cosa quizá mucho más queer, ¿no? En ese pueblo chiquito y en eso que parece como una naturaleza, que todo está ahí, se vuelve mucho más amenazante para ella que la ciudad, en donde se siente protegida en el cemento y demás, que es lo que nos pasa mucho también, ¿no? El ser anónimos cuando llegamos, cuando, ¿no? Empezar a tener otras redes, otros vínculos. Volver al pueblo siempre es un riesgo, ¿viste? Entonces, bueno, esa relación sí está en la novela y en la película también. Esa relación con esa madre, ¿no? Con ese hermano, el incesto, y pasan muchas... Quizás como el cine está haciendo lugar a contar eso, ¿no? Sí. Hace falta contar eso, esa vuelta al pueblo que había expulsado, ¿no? Sí, bueno, lo que decía Javi de esta cosa de volver al pueblo siempre es como un riesgo y el anonimato de la ciudad. Me da mucha curiosidad cómo hacemos para ir y venir todo el tiempo. Sí, a mí me pasa que también Buenos Aires la siento como tan grande y tan cosmopolita y tan que podría ser cualquier lugar, que siento mucho placer de filmar en lugares que no son Buenos Aires. Logran otra textura, logran otro localismo, logran algo, otra profundidad. Buenos Aires a mí a veces me resulta un poco gigante, inabarcable, o que podría ser una historia que sucede acá podría suceder en cualquier otro lugar. En ese sentido disfruto mucho más de ir al pueblo, a lo chiquito, o a correrme, o si es Buenos Aires, y bueno, che, vamos a filmar en este barrio, vamos a filmar este grupo, digamos, como correrse de lo tan gigante, porque yo al menos por ahí me pierdo como el eje de lo que quiero hacer. En ese sentido, si bien volver al pueblo es un riesgo, también hay un disfrute ahí, como volver al lugar de uno, digamos. Sí, creo que hay algo ahí muy complejo, ¿no? Y en tensión siempre el hecho de trabajar en un lugar tan cercano, ¿no? Y en una tierra que por ahí uno conoce tanto, pero que a la vez también eso implica una tensión, bueno, fuerte, ¿no? A mí me parece que, volviendo a esa batalla, ¿no? O a esa manera por ahí en la que uno hace cine, que también es contra de algo, ¿no? Siento que hay una dimensión de la resistencia que tiene que ver con eso. Y para mí Corrientes y trabajar ahí, trabajar de una manera situada, también representa la manera de que pueda esa dimensión queer que siempre tienen nuestras películas, porque digo, mis amigas somos todos queer, pero que también hace que se produzcan cruces que son impensados, ¿no? Y yo creo mucho en esa dimensión de lo queer, y para dejar de decir tanto queer, ¿no? Como ya mucho colonialismo tenemos, pero sí me parece como hay algo muy lindo que dice Jory Rowling del derecho a la rareza, ¿no? Como una suerte de derecho a la rareza, que ahí sí creo que eso alberga algo mucho más grande que inclusive solamente la sexualidad, ¿no? Las identidades disidentes, sino que tienen que ver con esos cruces que se dan. Y a mí eso me maravilla mucho, y creo que Corrientes es un poco el territorio que permite esa ocasión de cruces. Por ejemplo, en Muy Partido a las 3, digo, hay un montón de chicas que eran, no sé, lesbianas, trans, todo un espectro muy variopinto, ¿no? Pero de pronto venían personas que no tenían nada que ver con eso. O sea, uno de los actores era, no sé, líder sindical, en mi caso entrenador, Gustavo, líder sindical de una fábrica que solamente permiten entrar hombres, la tipo IT en Corrientes. Y de pronto es como que ese universo, la película llega ahí a todo esto universo de los obreros, ven
chica jugando al fútbol y se empieza a abrir otra cosa, ¿no? Y inclusive se puede empezar a pensar otra cosa. Entonces para mí hay una relación política ahí muy importante que se da en esos cruces, ¿no? Como salir también de la comodidad de los iguales, porque creo que ahí hay algo que no se produce. Perdón. Está bueno, ¿no? El derecho a la rareza, pensarlo también desde este lugar por ahí, como que se piensa que no merece, ¿no? Es como darle un valor distinto. Me parece como muy política incluso la tonada, ¿no? En el caso de Esteros, pienso, Libres funciona, el paso de los libres funciona mucho la idea de frontera, ¿no? Es decir, la posibilidad de cruzar de un lado al otro, ¿no? Me parece, ¿no? Que está la presencia de esa idea. Quizás también en Hoy Partido a las 3 la idea de a mí me llamaba la atención cuando las chicas del campeonato, que van a jugar un campeonato de fútbol, y el premio es, creo que irse a San Juan, es decir, es hacer como un recorrido que no toca Buenos Aires, como que se escapa completamente de la ciudad grande. Sí, bueno, Paso de los Libres es una ciudad frontera, está frente a Uruguayana, Brasil, y yo me crié ahí y para mí había un montón de cosas que eran normales, que eran mías propias y que acá no digamos, no sé, palabras como carona, carona vendría a ser la sardera, digamos, pero Vuelta Cambota, para mí me enteré que Vuelta Carnero se decía acá cuando vine a vivir a Buenos Aires, para mí siempre fue Vuelta Cambota, y hay como un montón de palabras y localismos y la cuestión brasilera que siempre está muy presente, que creo que es que yo lo tengo muy incorporado, que es una manera de vivir, de comer, de sabores, de colores, como hay algo de eso que para mí es muy dichoso y que tiene que ver también con corrernos del centro de Buenos Aires. Esto me vas a acordar un poco estamos hablando de lo mucho no, creo que también esto que vos decías, ¿no? De la defensa del lenguaje y de la manera de hablar, también creo que en las películas que hacemos hay mucho de eso, porque justamente, ¿no? La manera de hablar tan homogénea, o que el cine se encargó, ¿no? De decir cuál era la manera correcta de hablar, cuál es el modelo, ¿no? Que siempre tuvo que ver con Buenos Aires o con otras latitudes. Entonces, volver a reapropiarse un poco de esa manera particular, que muchas veces mezcla palabras de guaraní, porque hay muchas como bolitas de guaraní que están en el habla, apropiarse de eso, hacer de eso también una manera, una forma y una defensa en toda la película, creo que también es un gesto político y muy en el sentido que vuelve a traer, ¿no? Algo completamente borrado o en riesgo, ¿no? Sí, y de clase, ¿no? Hay una cuestión muy graciosa cuando una de las actrices dice, ¿qué actora es? No, me pareció todo un hallazgo. No sé si eso salió o estaba escrito, pero Salió. una captación muy fina de lo que bueno, estamos con la música apropiada para hablar de Corrientes. Un par de focos hago en Corrientes, y es la presencia del carnaval, que está en Esteros, está en Matías y Jerónimo, que es un corto que hizo Papu hace algunos años, como acontecimiento social, que es la oportunidad para, esto no es nada nuevo, ¿no? Para que surjan otras cosas, ¿no? También un acontecimiento social, ¿no? También el partido, el jugar un partido, el disputar un partido. Da la impresión como si fuera, ¿se escucha o no se escucha nada así? Da la impresión que fueran a la vez acontecimientos de pueblo, festivos y a la vez peligrosos, ¿no? Es decir, bueno, da la oportunidad para que pasen cosas y a la vez como se escapa algo nuevo, ¿no? Sexualidades nuevas, etc. También está ahí como vigilando el peligro, la violencia, ¿no? El que grita, el que violenta,
Sí, respecto a lo de la violencia en el carnaval, el corto Matías y Jerónimo cuenta un hecho violento que sucedió, es real, es un recuerdo mío de infancia de que era el carnaval de Pasos Libres y desfila una marica súper emplumada allá lejos en los 90 y recuerdo de verla y verla esa persona feliz desfilando en la calle, como muy dichosa, muy feliz, como en su momento. Yo estaba en una grada alta, la veo desfilar y cuando termina el carnaval veo atrás de la otra grada como pasa corriendo y lo perseguían 20 pibos para cagarlo a trompada. Y mientras que todo el mundo estaba festejando, eso estaba sucediendo y para mí fue como muy fuerte poder contarlo en un cortometraje. Que es un corto que termina con una piña en la cara, es una piña en la cara, digamos, como cuando lo ves y nada, siempre que lo proyectan, por favor no lo pongan último porque te vas como muy angustiado, pero son cosas que suceden y que son historias del pueblo y suceden y sucedieron siempre y suceden atrás de las gradas, atrás de bambalinas, pero muy cerca del lugar central de donde está la mirada, digamos. No sucede allá lejos, sucede apenas al costado. Y poder ver eso creo que está bueno, poder verlo y poder contarlo. Y agrego que hay algo muy fuerte en este corto Matías y Jerónimo, que está disponible, ¿no? Que es muy recomendable, que lo más fuerte quizás es que todo el tiempo no es la historia de una violencia, no solamente la historia de una violencia, sino de un chico mirando esa violencia. Eso creo que es lo que es interesante. En el caso del fútbol, a mí me parece que siempre ha sido, ¿no?, un territorio violento de por sí. Creo que hay una resignificación en ese sentido que esté, ¿no?, protagonizado por mujeres y que también en Corrientes del Chaco, como esos territorios que de alguna manera suponían y creo que suponen una excepción, ¿no? Porque hay algo que mientras dura un torneo, mientras dura un partido, todos aceptan, ¿no? Y todas las cosas están como válidas. Saliendo de la cancha es otra cosa, ¿no? Son zonas de excepción, siempre las vi así. Entonces creo que esa violencia de alguna manera también, digo, está afuera, pero también la tienen quienes estamos jugando, digo, es algo como que circula, ¿no? Y creo que en el partido sí hay como un gesto colectivo de enfrentar eso, como enfrentar ciertos acosos que siempre se dan y tomar como una acción un poco más grupal, ¿no? De ir contra esos varones que están ahí como acosando. Bueno, es como casi una cosa que se va un poco para mí al humor, porque bueno, la idea no es, no sé, aleccionar, pero sí me parece como de tomar una acción y esa posibilidad del gesto, ¿no? De ir en contra en algún momento. En la película directamente va una de las jugadoras y se enfrenta, ¿no?, con el que los tiene. Acá está la mi compañera del colectivo. Muy divertida la película. Y hablando un poco, bueno, estamos en épocas de odios y de fobias. Un poco, digamos, pensar un poco en las escalas de los odios, digamos, que están estos, el que hostiga, el que pega. Y me pasó mirando León, la película de Papu que está estrenando en estos días, que hay otro tipo de odio, como otra escala del odio y de la violencia, que es como una violencia institucional, creo, ¿no? Y social, cuando la persona que pierde a su pareja tiene muchas dificultades para poder criar ese hijo que tuvieron que en realidad no es biológicamente, ¿no?, de ella, pero tiene muchos problemas para poder mantenerlo a su lado, ¿no? Sí, León es una peli más que una peli de chicas, de lesbianas, creo que es una peli de familia, digamos, de una familia queer y cómo se reestructura una familia cuando alguien muere, cuando hay una pérdida en la familia. Se reestructuran los vínculos, se reestructuran las maneras de relacionarnos entre nosotros. Hay personas que son como eje, digamos, que la gente gira en torno a esa persona. Cuando esa persona falta,
todos cambiamos la dinámica de relacionarnos. Todos somos un poco hijos y todos tenemos gente en torno a nosotros. Y cuando uno de nosotros falta, cambia la dinámica de relacionarse. Y eso en una familia donde, por decisión, por política, por lo que fuera, no un matrimonio, pero sí hubo amor, ese vínculo falta, digamos, la familia política del otro lado, cómo se termina relacionando. Hay algo ahí de que son otras historias, son difíciles por ahí las relaciones entre las personas. Un poco es lo que atraviesa la película León, ahí, en ese sentido. Y hablando un poco de duelo, ¿no? Porque creo que es este paso del individuo a la familia o a la comunidad, me parece que está siempre presente la idea de duelo, que es una idea como muy que orbita mucho en las vidas gays y trans, ¿no? La idea de expulsión, la idea de pérdida, está como todo el tiempo está presente la idea de duelo, ¿no? Y me parece que las películas que han hecho ustedes está siempre presente el duelo. Es difícil. Está con todo. Hablar de duelo con esto es difícil, como decir. Me refiero no solo en este caso particularmente a León, que se trata de eso fundamentalmente, sino también en un sentido más amplio en Mía, ¿no? Y supongo que en Tesis sobre una domesticación, ¿no? Es decir, todo lo que esa persona trans perdió y va a recuperar, no sé si va a recuperar o va en busca de una vida, no sé. Sí, incluso pienso, vuelvo como a Implosión, que es la del medio, que digo que directamente aborda el tema como de la violencia en los pueblos y ahí hay un duelo, son dos sobrevivientes, dos víctimas que van a buscarse o a encontrarse, ¿no? Como que los escuchaba a los chicos y digo, bueno, cómo eso que habitamos, en donde crecimos, todo ese movimiento, que es como uno no puede ser indiferente cuando cuenta eso. Y en Mía, bueno, sí, digamos, es esa destrucción, el duelo como de que les, digamos, en Mía, aparte de lo que dijo el arzobispo Porrachino, que dijo que todas las travestis y los gays se tenían que ir a vivir a una isla para no dañar a la sociedad, y ellas crean esa isla a costas del Río de la Plata acá y hacen esa red, esa familia, y eso se destruye, ¿no? Y más duelo que eso, que te saquen tu lugar el que creaste, en donde empezaste a pertenecer. Así que sí, Mía también es como, de alguna manera también, que no la programen como al final, porque es durísima en ese sentido. Y Tesis también tiene de alguna manera todas esas pérdidas, pero creo que la diferencia es que en Tesis el personaje va a buscar como un poco el personaje no tiene nombre, es actriz, abogado, hijo, madre, entonces por eso hablo así, como esa actriz como del futuro, ¿no? Como esa actriz que ella visualizó y la trae como al presente, a trabajar ese presente para quizá no ir, digamos, a buscar a todo ese dolor, lo que quiere, ¿no? Entonces la película es ese presente de alguna manera, ¿no? Como entonces el duelo está, el duelo de identidades, el duelo de capas, pero tiene una mirada también más de unas, digamos, de ir hacia otro lado, digamos, como no tan sostenida en ese duelo o en esas pérdidas que te conforman, que te hacen, sino como hacer el ejercicio de mirar lo que por ahí está delante para armar ese presente, ¿no? Y esa familia y ese niño, pero bueno, también hay un niño adoptado, más duelo que el que hizo ese niño, digamos, en la novela se cuenta además todo ese pasado, en la película menos, así que bueno, también está atravesada por el duelo, pero quizás Tesis tiene una mirada un poco menos, no sé si la palabra es dramática, sobre ese tema. Solamente hablando de lo que tenía interesante justamente, Javier, lo que está diciendo Mía, lo que tenía era, por lo menos lo que llamaba la atención, y de eso que ya tiene
algunos años, yo la había visto en su momento y ahora la volví a ver y me pareció todavía más potente, Mía, porque tenía mucho como personaje tipo del siglo XIX que quiere todo el tiempo ir por más, ¿no? No se resigna al margen, no se resigna. De hecho, la película empieza con ella mirando una vidriera, digamos, a través de un vidrio, y lo que mira no es un cuerpo, no, mira una familia. Sí. No, mira una escena de felicidad familiar, ¿no? Un cumpleaños o algo así. Mira eso y a la vez se mira a sí misma. Me parece que había algo en Mía muy interesante a nivel político, es decir, no se resigna a nada. Es que también cuando encontré esa historia, yo vivía a la vuelta de Gondolí en ese momento, entonces como que empecé a tomar como contacto con algunas de las chicas que vivían ahí, que algunas habían estado en la aldea. Entonces también era un momento en donde, bueno, por eso digo que no es menor que fue realizada la película previo a la ley de identidad de género, porque de verdad que cambiaron muchas cosas, empezamos a leer otras cosas, empezamos a entender otras cosas. Más allá que todo el tiempo era bueno, todavía falta trabajar un montón, pero cambió. Entonces el proceso de Mía, de la construcción del guión y de todo fue previo a eso, con mucha menos información también, ¿no? Entonces estábamos también atravesados por ese imaginario, por ese deseo de familia, en este caso la protagonista, y también un poco lo que decía Papu de filmarla en Buenos Aires. Digo, ¿cómo contás Buenos Aires, que es un lugar tan inabarcable, ¿no? Entonces también está ese viaje, como ahora está de la ciudad, tras las sierras, en Tesis, en Mía siento que está en ese puente que camina ella de la ciudad, que es esa casa y es ese barrio, y la aldea, digamos, ¿no? Hay como y en ese viaje el anhelo, digamos, lo que está del otro lado, digamos, lo que no está subterráneo, que es en donde está la aldea, ¿no? Lo que está del otro lado es del otro lado del vidrio, esa familia, ese contexto feliz. Pero digo, por lo que decís, estaba como si, quizás yo, atravesado también por esa información que era decididamente política también, ¿no? Había que decir algo, no sé, o sentí que había que decir algo como más claro, más directo. No había muchas protagonistas tampoco travestis que te cuenten una película de principio a fin en el centro de la escena, digamos, en el centro del relato. Entonces eso también había que educar a todo el equipo técnico, digo, para referirse a un montón de compañeras que venían a laburar a la película. Digo, había mucho trabajo que era más allá de la película. Entonces estábamos todos a flor de piel con no digo que ahora no, digo, pero sí la mirada cambió, se educó un poco, así que uno podría pensar que Mía era una historia de una travesti que quería leer. Sí. Creo que esa es la historia. Y pensando un poco por supuesto, lo que puedo suponer que es de Tesis, quería preguntarte sobre la experiencia de escritura con Camila, ¿no? que es a la vez su novela, a partir de la cual se escribieron el guión, y lo que significa la escritura para ella, ¿no? Leyendo un poco este libro de Camila Sosa Villada, que es un ensayo sobre la relación de ella con la escritura, que se llama El viaje inútil. Voy a leer un párrafo, si me permite, y después te pregunto qué significado profundo tiene o no, qué sé yo, esto. Dice: mi travestismo es como un ancestro de la inspiración, como una tía buena a quien recurrir a la hora de la angustia. Incluso cuando era niño y no podía decir nada sobre mi deseo, incluso en los juegos donde me vestía con la ropa de mi mamá y me pintaba la cara a escondidas en mi habitación, en la siesta, cuando mis papás descansaban, el travestismo estaba ahí determinando lo que vendría a ser después el carácter de mis palabras. De hecho, escribí y me travestí durante mucho tiempo a puertas cerradas. Mi papá y mi mamá siempre supieron lo que hacía en mi encierro voluntario, pero eso fue lo que nos salvó de asesinarnos unos a otros. Mi secreto, el de escribir y ser travesti, los expulsó de mi mundo y me salvó de su odio. El deseo de ser travesti, callado durante tantos años,
vivido como un salirse de la vaina perpetuo, la decisión de dejar atrás los privilegios de ser un varón y convertirme en un paria travesti, me mantuvieron viva y prolífica, escribiéndome la vida que quería vivir en novelas guarras, donde las protagonistas cogían en el barro con sus amantes, donde las heroínas eran siempre amadas por sus padres. Y sucedió a la par de la vocación, el ejercicio de escribir novelas inútiles, plagadas de un erotismo prematuro, quemadas en un arranque de odio a mí misma. Sucedieron así, como un apéndice el uno de la otra. Mi mujer prohibida, mi romance conmigo misma en esa prohibición, dieron paso a la mujer que soy ahora, a esta mujer escritora en la que me he nacido. Ser travesti es la hermana de la escritura en ese viaje de renuncia que presenté frente a mis padres. La escritura y el travestismo son las armas con las que me adentré a vivir como una huérfana. Ay, huérfano como lo fue mi madre. A ese sentimiento de ser prohibida no solo por mi familia, sino por el mundo casi en su totalidad, luego le sumé el goce de ser travesti, la fiesta de ser travesti, la fiesta de ser mujer. Una amiga con la que nos fogueamos en la juventud, en los avatares de la prostitución, siempre repetía la misma letanía. Ser travesti es una fiesta. Sí, amiga, claro que sí. La fiesta de la inspiración, del deslumbramiento, justo como la escritura. Una celebración secreta y llena de placeres que se dicen en voz baja siguiendo la palabra como perros a una perra en celo. En acoso constante, un ruego sin pausa, continuamente agitados, como en ciertas fiestas donde sucede el trance con la música. Bien, solamente esto, ¿no? El paralelo, me parece constitutivo que tiene la escritura con la idea de ser travesti. Sí, hermoso. Sí, no, y aparte te escuchaba y lo leí hace tiempo, ese fue el primero de Documenta, de Cami. Y entendía también como la relación que tiene con Tesis, más que con Mía, porque está como, ¿no? Su pluma. Sí, mi experiencia, digamos, con Camila empieza en Mía, no nos conocíamos, Cami no escribe Mía, digamos, es la protagonista. Después todo esto que acabas de leer, ¿no? Como ese secreto de la escritura, que si bien yo sabía que Camila escribía, entonces escribimos una serie, que la nombraste recién, La Celebración, que todos los capítulos tienen un tema queer, digamos, escribimos eso, y después hicimos una obra en el San Martín, que también adaptamos, que era una obra de Cocteau, en el Centro Cultural. Entonces mi relación con Cami, más allá de directora, actriz, digamos, también estaba de alguna manera ligada a la escritura, no a la escritura de literatura, pero sí de guiones. Entonces cuando apareció la posibilidad de adaptar Tesis, ese encuentro fue mágico, estuvo buenísimo. Digamos, en Mía tuvimos un encuentro mágico como directora actriz. Acá te podría decir que más como dos guionistas escribiendo, más que cuando la dirigí incluso, ¿no? En donde ella tenía que interpretar su propia historia adaptada, entonces fue mucho más interesante pero complejo eso. Pero bueno, yo fui un privilegiado por lo que decía hoy al principio, a nivel empezamos como a conversar, que en el sentido de poder dirigir algo que en su esencia está construido por esas manos que escriben lo que leíste, que es como hermoso. Entonces, ella acompañó muy bien todo ese proceso de escritura, como que fue todo en pandemia, o sea que mucho Zoom, y eso, y citas y reflexiones, y pensarse ella como escritora, volviendo a la actuación, y en esa tensión también constante. Cami después de Mía hizo algunas cosas como actriz, sí mucho teatro, pero no tanto en audiovisual, entonces era todo un desafío interpretar sus propias escenas de la literatura bueno, de lo que, porque también la película abandona la novela en un momento, ¿viste? Se transforma en otra cosa. Eso también va a ser muy flashero para ella, supongo. Pero, qué sé yo, es como muy potente en toda su expresión, Camila. Entonces, fue seguir un poco esos faros que iba sugiriendo por ahí. Vamos a estar ahí esperando Tesis.
Bueno, ya para ir un poco cerrando, voy a tomar, digamos, una imagen que me sugirió Esteros, que es que había una de las, digamos, de los trabajos posibles para este chico que se había ido a vivir a Brasil, que tenía una vida más o menos normal, trazada, que es trabajar en semillas transgénicas. Entonces, aparecía por detrás del relato la idea de cierto proyecto de país, ¿no? La idea es, se pueden contar historias queers independientemente de ciertos proyectos de país, independientemente de lo político, no sé. Cómo unir estas dos ideas, y creo que es oportuno por este momento político, social, cultural que estamos viviendo, pues. Yo creo que no solo se puede, sino que se deben contar historias queers en este contexto. Hay algo que es medio innegable, que pareciera ser que el odio se puso de moda. Y yo creo que yo por lo menos comencé a trabajar en cine en una especie de primavera, la primavera de que Cristina Kirchner comenzó a darle mucha bola al cine, que haya una identidad de cine nacional, y donde todo fue muy fácil y muy sencillo todo, y parecía que eso iba a durar siempre, y no es así. Hoy hay un ataque explícito y sistemático a la cultura, a la educación pública, a la ciencia, al CONICET, y creo que es fundamental hacernos fuertes, tejer alianzas y contar nuestras historias. Creo que es el momento para contar nuestras historias. Si vamos a tener apoyo o no del Estado es otra cosa, pero creo que es más necesario que nunca. Sí, concuerdo. Sí, más que nunca, o sea, sin apoyo, sin los medios, creo que igual hay que hacerlo, ¿no? Y también, igual, digo, más allá de lo tremendo que es lo que estamos viviendo, pienso que hay algo, o a mí al menos, ¿no? Me interroga desde otro lugar el momento al que llegamos, ¿no? Y creo que también hay algo en relación a todo el movimiento queer, a todo el movimiento LGBTQ+, que yo creo que años atrás había como también, ¿no?, una primavera, una cosa de conquista, una cosa muy por ahí ya más ligada, ¿no?, a la fiesta, como una cosa, ¿no?, un poco banal, ¿no? O sea, que tenía ese riesgo, ¿no? Y creo que ahora eso explotó por los aires, ¿no? Y es momento de justamente de librar otro tipo de batallas. Sí, no, y lo preguntaba esto también en relación, digo, esa historia de amor que aparece como contrapuesta a un modelo económico, que es el modelo extractivista y de este tipo de pool de siembra que se da en Brasil y en Argentina y en otros países como modelo geopolítico, pero digo, también está en las 1000 casitas, ¿no? Una deuda del país con la vivienda, y digo, es algo que es interesante contar una historia, otras historias ahí, ¿no? En ese lugar donde casi no hay intimidad, ¿no? Y donde digamos, una de las cosas interesantes que pasa en las 1000 y unas es que las dos chicas les cuesta mucho encontrar un lugar donde darse un beso, no sé, algo así, ¿no? Hasta incluso, ¿no?, en una terraza donde se esconden, son perseguidas, digamos, hay ahí digamos, un proyecto también de país que adeuda otro tipo de vida, ¿no? Me parece, ¿no? Y me parece que también estaba en esa comunidad travesti de la Villa Rosa, ¿no? Digamos, esa deuda, ¿no?, con una vida buena, que es una vida como cualquier otra. Creo que no hay algo de no solo, digo, cargar con un montón de problemas en relación, ¿no?, a cierto tipo de existencia, a ciertas decisiones, a ciertas maneras del deseo, sino que en sí, a eso uno le suma, ¿no?, la precarización total de la incertidumbre, ¿no?, de no tener un techo o de todo el tiempo estar girando, ¿no?, para conseguir eso. Creo que son problemas que gran parte de la comunidad lo vive, ¿no? Y que no hay que olvidar y hay que pelear más que nunca.
No, bueno, estoy como de acuerdo con todo lo que dice. En Tesis sobre una domesticación hay toda una referencia también en que en Córdoba está todo sembrado, una parte, ¿no? La parte más pampeana, está todo sembrado con soja, digamos, hay todo digamos, hay un trasfondo ahí, como un detalle, pero como que algo, digamos, hay un proyecto de país también que está ahí, independientemente, digamos, del color del gobierno, hay un proyecto económico del país que es ese, ¿no? La soja. Sí. Sí, no, bueno, y sumado un poco a lo que decían también, como digo, en Mía, por pensarla metafóricamente, también se encuentra un sistema para seguir haciendo, para seguir viviendo, y un poco tendremos que encontrar esos sistemas, porque eso que por ahí quieren callar o con cosas tan brutales como las que están sucediendo, bueno, eso sabemos que no lo van a conseguir, digamos, siempre hemos encontrado los recursos, por más que nos hagan falta esos recursos también, pero para seguir contando historias, no es algo que nos va a impedir, sobre todo esa franja también de cine autoral, seguir, si siempre lo hemos hecho, digamos, o sea, así que un poco como en la aldea se buscaron ese sistemita ahí en el submundo, bueno, lo tendremos que seguir haciendo. Si no es en la aldea, como que si arrasan la aldea se construirá otra, ¿no? Exactamente. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran agregar o algo.